Y Elías, dice la Biblia, se burlaba de ellos, porque él le decía, quizás su Dios se fue de vacaciones, quizás su Dios está durmiendo. Se estaba burlando de ellos, sí, porque no tenían evidencia, no tenían esencia de Dios. Algo que me impacta a mí de esos profetas de antes, que cuando, por ejemplo, yo quería resolver un problema del reino, y que el problema era un problema serio, yo debía mandar a buscar un varón de Dios que porte la palabra de Dios. Entonces, ahora mismo estamos careciendo de profetas que tengan la revelación de parte de Dios. Entonces, hay que aprender a discernir como Cristo. Cristo desenmascaraba a cualquiera que iba con una apariencia de él. Él sabía quién era. Porque una cosa es la profecía que Dios quiere darte, y una cosa es la profecía que tú andas buscando. Porque probablemente tú andas buscando una profecía de que te quieres casar, de que te quieres una jipeta, pero la profecía de Dios es que te santifique, de que te vuelva a Dios, de que te arrepientas. La profecía de Dios es que te vuelva al Señor. Entonces, cuando hay un profeta verdadero en la iglesia no se corrompe. Cuando hay un profeta verdadero en la iglesia y alguien comete un acto impuro o un pecado delante de Jehová y no se ha arrepentido por mucho tiempo, Dios se lo revela al profeta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Luis Candel Oficial TV. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y que ustedes día tras día estén viendo de nuestro contenido. Para el día de hoy tenemos a un hombre de Dios. Lo tuvimos una vez aquí, lo entrevistamos, dio su testimonio, pero una vez más lo tenemos aquí. Él tiene una palabra de Dios para hoy, así que usted quédese ahí porque en unos minutos esto va a arder en llama. Para mí es un placer dar la bienvenida al evangelista Luis La Antigua. Hombre de Dios, que te bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Para mí es un placer tenerlo aquí en mi hogar para que llevemos a los oyentes que nos escuchan por esta plataforma en la cual el Señor le ha permitido llevar el mensaje a aquellos que carecen de conocimiento, para que también puedan ser nutridos. Porque no debemos nosotros tragarnos el manjar nosotros solos, sino que nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? La revelación de la palabra de parte de Dios. Y a eso es que vengamos. Wow, qué bendición, hermano mío, tenerte en otra plataforma. Hay mucha gente esperando una palabra de Dios. Yo sé que la audiencia estará expectante y esperando lo que hoy se va a hablar. Amén. Y primeramente le damos las gracias a Dios por esta oportunidad. Primeramente le damos las gracias a Dios por esta oportunidad y darle la bienvenida al Espíritu Santo y nosotros poder, antes de comenzar a expandir la palabra por todas las naciones que sabemos que va a llegar, vamos a hacer una oración para primero ponernos en la mano de Dios para que esta palabra llegue a lo más profundo de los corazones, a los necesitados, aquellos que necesitan esta palabra. Amén. Amén. Y nos ponemos en la mano del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendice cada vida, cada alma de los cuales hoy van a comenzar a escuchar esta palabra, Señor. Padre, abre los ojos, Padre, de aquellos que necesitan que se les sea abierto, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que no han sido bendecidos con esta palabra, Señor. Bendice a este hombre, Señor, de Dios que ha venido hasta mi hogar, Señor. Bendice a mí, a mi familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hombre de Dios, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de los profetas. Wow. Es una revelación la cual el Señor me ha mostrado y debemos enseñar a la población a identificar el profeta genuino de parte de Dios. Dios mío, ¿cuál es el profeta genuino? Bueno, dice la Biblia, mi hermano, vamos a leer primero las Escrituras para que la gente se base y sea abierto el espíritu de cada uno de ellos en base de lo que vamos a hablar. Wow. No vamos a poner palabra en nuestra propia concupiscencia, sino primero vamos a llevar la palabra para que ellos puedan identificar dónde Dios les quiere llevar. Wow. Amén. Dios mío. Amén. Y vamos a estar leyendo en Primera de Reyes, capítulo 18, a la altura del verso 20. Dice: Elías y los profetas de Baal. Dice así: en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, hizo una pregunta ahí, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal y en pos de él, el que habló no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal al 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien has dicho. Wow. Gracias, Señor, por esta poderosa e inmensa Jesús. palabra que tú nos has entregado en este día. Y gracias por permitirnos llevarla hasta los corazones de la comunidad cristiana, para que podamos discernir, para que aprendamos a hablar conforme al corazón de Dios, y que nosotros cada uno no hablemos nuestra propia concupiscencia, sino que aprendamos a ser dirigidos por medio del Espíritu Santo de Dios. Tremendo. Aquí podemos ver que el rey de ese tiempo mandó a reunir a todos los profetas. Habían 450 profetas. Y el profeta genuino de Dios llega en ese momento y ve lo que se está aconteciendo en ese lugar. Sí. Entonces, él, al ver lo que se está aconteciendo en ese lugar, él manda a que se haga algo de leña para poner su cordero arriba y una parte para él de leña para que se ponga su cordero. O sea, lo que él estaba pidiendo era una evidencia de que entre tantos profetas había que haber uno genuino. O sea, que el profeta genuino es el profeta que tiene evidencia. Que tiene, wow, poderoso. Wow. Ya Dios comenzó a mostrarte. Esto se va a poner bueno ahora. Mi hermano, y es que debemos aprender a que cuando nosotros escuchemos una voz de Dios, sepamos bien que si la palabra que nos están profetizando viene de parte del reino. Sí. Dándome a entender la palabra, mi hermano, que en aquellos tiempos, entre tantos profetas, el mismo rey que se le profetizaba bendiciones, el mismo rey dudó de esos profetas que estaban ahí de Baal. Sí. Entonces se levantó a un acontecimiento en ese entonces en el cual el mismo rey le dijo a los 450 que había que buscar un varón de Dios. Wow. Porque era tanta la prosperidad en la cual se le hablaba al rey en ese entonces que él sabía que él no venía de Dios. Y él mandó a buscar un profeta. Ay. Pero ese no es el tema. Entonces estamos hablando de la evidencia del profeta de Dios. Entonces es cuando Elías, cuando hacen las dos fogatas, los 450 profetas y la de él dice que comiencen a invocar a sus dioses. Dice la Biblia, dice la palabra, mi hermano, que ellos duraron medio día invocando y nada acontecía. Wow. Y Elías, dice la Biblia, se burlaba de ellos, porque él le decía, quizás su Dios se fue de vacaciones, quizás su Dios está durmiendo. Se estaba burlando de ellos, Sí. porque no tenían evidencia, no tenían esencia de Dios. Entonces, cuando ellos terminaron, Elías, escucha la evidencia, donde es que te quiero llevar, hermano. Elías le dice a ellos, ya terminaron, ahora a mi fogata échenle agua con el cántaro. Pero no sustentamente eso, le echaron agua con el cántaro, sino que dijo 2 veces más, para que sean 3, échenle agua. O sea, lo que le estaba diciendo, parafraseando yo, inúndenla de agua. Claro. Oye la evidencia, mi hermano. Sí. Pero después que la inundan de agua, dice que abrían una zanja y la llenaron de agua. Dios mío. Y lo que me impacta de este mensaje, es que, wow, yo siento la presencia, varón. Sí. Lo que me impacta de este mensaje es que Elías no habló mucho. Elías lo único que dijo, el rey de Jacob, el rey de Abraham, yo invoco mi Dios Jehová.
y descendió fuego. Varón, es que no hay que hacer tanta mueca. No. No hay que hacer tanta mueca. Dice la Biblia en otro versículo bíblico que Pedro, cuando pasaba por la multitud, traían los enfermos y con la sombra de Pedro los enfermos sanaban. Dios mío. Algo que añadí. Dios mío, o sea, esto es tan importante lo de los profetas, porque Elías no era un hombre común. Elías no era un profeta cualquiera. Elías era un profeta que cuando llamaba a Jehová, Jehová respondía. En otras palabras, era un profeta que conocía la voz de Jehová. Cuando tú conoces la voz de Jehová, tú sabes que Él te va a responder cuando tú lo llamas. ¡Wow! Y algo que me llama mucho la atención es que, escucha ciencia ahora, que Sí. te voy a meter profundo ahora. Algo que me impacta a mí de esos profetas de antes, que cuando, por ejemplo, yo quería resolver un problema del reino y que el problema era un problema serio, yo debía mandar a buscar un varón de Dios que porte la palabra de Dios. Ese varón venía y consultaba con la persona que tenía el problema y él traía respuesta de Jehová. Sí. Ahora, pregúntame cuál es la diferencia de los profetas de ahora. ¿Cuál es la diferencia? Los profetas de ahora, tú no los tienes que salir a buscar. Ellos te buscan a ti y ya saben el problema. Dios mío. Se va a poner serio. Los profetas de ahora, sin tú consultarlo, ya saben tu problema. Sin consultar a Dios. Dice que Dios habló. Y eso es terrible, mi hermano. Debemos hablar por la palabra y ser direccionados por Dios. Escuchar la voz de Dios. Usted sabe desde qué tiempo, mi hermano, no hay un profeta que podamos consultar. Ahora bien, yo te hago una pregunta, hombre de Dios. Si tú ahora mismo estás careciendo de un problema familiar o de trabajo y tú dices, déjame ir donde el profeta Luis la Antigua, tú tienes que tener una respuesta inmediata. Claro. Ellos tenían ellos tenían la respuesta exacta ahí mismo en el momento indicado. Varón, era que Dios no fallaba. Dios le decía así, porque dice la Biblia que ese profeta le habló directamente de parte de Dios. Y ese hombre dijo, más adelante hubo un rey que dijo que lo metieran a la cárcel porque la palabra que el profeta traía no era una palabra de parte de Dios. Y ese profeta habló y dijo, ustedes ven que ese profeta, el otro profeta, ese profeta profetiza cosas que no son beneficiarias para el reino. Entonces lo mandó a encarcelar. Entonces el profeta le dijo, es necesario que tú me encarceles porque tú no volverás. Ay, Padre. Ay. Tú sabes de quién estamos hablando, de acá. Sí. Y acá mandó a encerrar al profeta. Y el profeta dijo, es necesario que tú me encierres porque en verdad no volverá. Dice que no volvió. Entonces, ahora mismo estamos careciendo de profetas que tengan la revelación de parte de Dios. Mira, mi hermano, cuando nosotros vayamos a una comunidad, cuando nosotros vayamos a un movimiento cristiano, ya sea un culto, ya sea un avivamiento, ya sea una actividad cristiana, y que nosotros sepamos discernir de que el profeta está hablando de parte de Dios, que no sea el profeta que nos llame, sino nosotros como estamos escuchando al profeta, ir al profeta y decirle, consultarle, mire profeta, me está pasando esto y esto, yo quiero que usted consulte con Dios para ver si Dios le habla a través de usted para yo resolver mi problema. Eso no está careciendo ahora. La Biblia dice, no podemos quitar ni añadir a la palabra. Yo recuerdo que en aquellos tiempos, mis hermanos, entre tantos profetas, oye misterio, entre tantos profetas había uno. Wow. En cada nación había un hombre de Dios. Pero ahora se han levantado muchos profetas. Con esto no estoy criticando. Simplemente estamos esperando la voz de Dios. Sí. Queremos respuesta de Dios. Queremos respuesta del cielo. Queremos evidencia. Amén. Eso es lo que queremos, profetas genuinos. Profetas que se dejen dirigir por la voz del Todopoderoso. Los profetas, todo el tiempo de ellos era habitar en la presencia, habitar en la intimidad con Dios. Los profetas tenían que confirmar lo que Dios le había dicho. Porque el profeta genuino, cuando habla de parte de Dios, lo que él habla es confirmado. ¿Por qué es confirmado? Porque
quien lo recibe da la confirmación de que así es. Es como, por ejemplo, que yo voy a tu casa y te digo, Villa Antigua, hay una bendición que te va a llegar de Estados Unidos. Tú me dices, a mí va a dar su confirmación porque precisamente el Señor me ministraba eso, o alguien me escribió que me iba a mandar una bendición de Estados Unidos. O sea, la palabra de Dios siempre es confirmada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios siempre es confirmada. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras, pero es confirmada por el mismo Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, el Espíritu Santo inspiró de que Jesús venía en el Antiguo Pacto, pero se confirmó en el Nuevo Testamento que Jesús llegó. Wow, terrible. Y algo que me llama mucho la atención es que yo creo que hay una mala enseñanza donde pedimos un don que se llama el don de discernimiento y el don profético. Son dos cosas diferentes. El don de discernimiento es que tú puedas hacer que en medio de la administración Dios te esté revelando algo para una persona, pero no es profetizando. Sí. Dios te está revelando, te está mostrando, te está sacando de lo oculto algo que Él quiere saber. Sí. Ahora, cuando tú profetizas, ay Padre, yo siento a Dios. Cuando tú profetizas, cuando tú consultas con el profeta. Wow, no sé si tú me entiendes. Sí. ¿Qué usted dice de eso, mi hermano? Porque me estoy transformando. Cuando tú tienes cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Entiendes? Algo que tenía Jesucristo era que Jesús podía ver en los fariseos la maldad que había. O sea, Jesús podía ver las tinieblas que había en los fariseos. No porque los fariseos tenían tinieblas por fuera, ellos estaban santificados por fuera, pero eran una realidad por dentro. Wow. Entonces, hoy hay gente que quieren mostrar una apariencia cuando su realidad no es esa. Ay, su realidad es otra. Entonces, hay que aprender a discernir como Cristo. Cristo desenmascaraba a cualquiera que iba con una apariencia donde él. Él sabía quién era. Wow. Porque él no conocía quién viene. Quien viene, él no lo conocía. Él conoce quién está dentro. Terrible. Porque antes de que existiera el cuerpo, ya él conocía el alma. Wow, varón, eso es profundo. Eso no es para todo el mundo, varón. Es que hay que estar conectado con Dios para poder entender el lenguaje. Sí. Varón, una de las cosas que me motiva de Cristo Jesús es que Jesús, entre los discípulos, ya Jesús, desde antes de recogerlo, ya sabía que había uno que lo iba a entregar. Sí. Eso se llama discernimiento, Dios mostrándole. Wow. Varón, y una de las cosas, wow, gracias Señor. Y una de las cosas más profundas de Dios y de Cristo, mi hermano, es que Cristo vino aquí a cumplir algo de parte de Dios. Porque el pueblo estaba caminando muy diferente, errante ante el pueblo de Dios. Y la Biblia me enseña que los escribas y los fariseos querían que el pueblo se sometiese a la ley cuando ellos no cumplían la ley. Wow, eso es terrible, mi hermano. Ellos no cumplían la ley y ahora mismo en estos tiempos se está viendo eso, mi hermano. Los grandes líderes de todos los países quieren que la masa de abajo cumpla la ley cuando ellos violentan y quebrantan la ley. Exacto. Entonces, estamos viviendo los tiempos de Cristo, mi hermano, que quieren que el pobre, el que está subyugado abajo, quiere que se sometan a las leyes terrenales, pero ellos no andan conforme a las leyes que se establecieron cuando Moisés. Ninguno están caminando por las leyes de Moisés. Estamos siendo torturados por las leyes del hombre físico. Sí. Y eso es terrible, mi hermano. Por eso era que Jesús no encajaba en este mundo. Porque Jesús, la ley nunca la cambió. Jesús dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a hacer que se cumpla la ley. Yo no voy a violentar ninguna ley, ni la voy a quebrantar. Lo que pasa fue que mi Padre pudo percibir desde el reino que no andan conforme al corazón de Dios. Varón, el pueblo no anda conforme al corazón de Dios. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de vuestro corazón se enfriará. Y en verdad está frío. Sí, está enfriando. Varón, te digo algo. Al pueblo de Dios hay que someterlo nuevamente y predicarle desde el Antiguo Testamento para someterle e introducirle en el corazón el temor de Dios. La gente no tiene temor de Dios. A la gente hay que ponerle a leer las consecuencias que cuando le fallamos a Dios
lo que podemos acarrear, porque le hemos enseñado solamente que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, claro está, pero claro, es un Dios de amor y un Dios de misericordia, pero si yo te oculto que si tú caminas mal ante la presencia de Dios, usted está acarreando juicio y lo que usted está acarreando puede ser para sus hijos, para su nieto. Yo debo predicarle eso a usted. Yo debo de meterle en el corazón el temor de Dios también. Yo simplemente no puedo meterte el amor de Dios en el corazón. Amén. Sí, Amén. amén. Así es. El profeta Elías, él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Por eso siempre yo le digo a cualquier persona, si ya tú has tenido experiencia de milagros, de manifestaciones, de cumplimiento de palabras, no tengas miedo en un instante que vayas a hacerlo, porque Elías estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios. Ve, antes está la viuda de Sarepta y después entonces pasa con los profetas. O sea, el hombre ya tenía trayectoria de cumplimiento de profecía. El hombre vivía en eso. Entonces, como el hombre vivía en eso, el hombre sabía lo que estaba haciendo. O sea, por eso yo siempre digo algo: no discuta con el verdadero profeta. Wow. Con el profeta genuino no se discute. El profeta genuino sabe conocer la voz de Dios y sabe cuándo hay que hablar, en el momento indicado y en el lugar indicado. Entonces, el profeta genuino no habla cuando la gente quiere que hable. El profeta genuino habla cuando Dios quiere que hable. Amén. Aleluya. Por eso el profeta genuino no será movido por los hombres. El profeta genuino será movido por lo que Dios dijo en él. O sea, el profeta va a decir, bueno, Señor, dime, ¿qué tú quieres? O que vea tal sitio y da la palabra. Ese es el profeta genuino. El profeta genuino no depende de que la multitud lo invite y que profetice. No. Porque la multitud está buscando que el profeta le dé profecía que ellos andan buscando. Pero no es así. Tú vas a tener que recibir la profeta, no la que tú andas buscando, sino la profecía que Dios quiere darte en ese instante. Porque una cosa es la profecía que Dios quiere darte y una cosa es la profecía que tú andas buscando. Porque probablemente tú andas buscando una profecía de que te quiere casar, de que te quiere una jipeta, pero la profecía de Dios es que te santifique, de que te vuelva a Dios, de que te arrepientas. La profecía de Dios es que te vuelva al Señor. Entonces, esas son dos clases de diferencia de profeta. Varón, y algo que Dios ha permitido que tú toques con tus labios, yo digo que eso no salió del corazón del hombre, sino del corazón de Dios. Cuando tú mencionaste la historia de la viuda de Sarepta de Sidón, dice la Biblia que escaseaba el aceite en ese tiempo, pero antes de escasear el aceite, Eliseo, porque estamos hablando de los profetas, varón, Eliseo, Dios lo mandó a quedarse por cierto tiempo en el arroyo. Duró 1 año en el arroyo. Y tú sabes, ay padre, Dios mío. Y tú sabes lo que estaba pasando ese hombre en ese tiempo en el arroyo. 1 año al lado de un arroyo, solamente tomando agua del arroyo. Dice que se secó. Oye, lo secó. Se secó el arroyo y los cuervos le alimentaban. Pero ahí, en medio de ese proceso, eran en el cual Dios lo estaba capacitando. Sí. Pero en ese arroyo, nada más estaba de tiempo en tiempo, cuando los cuervos lo sustentaban, que no hablaban, pero aprendió a escuchar la voz de Dios. Varón, eso es terrible. Aprendió a escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia, varón, que cuando él llegó, que la viuda le declaró que la porción que tenía de la harina y del aceite era muy poca y que solo daba para sus hijos y para ella, para no morir de hambre. Pero como él venía con una palabra fresca de parte de Dios, él le dijo, así me ha dicho Jehová, prepárame a mí primero una torta. Oye, ella lo que le quedaba una porción de harina, dándome a entender que no daba para hacer una torta. Varón, y hizo la torta y el profeta comió. Ahora, cuando ella por fe, porque se activó una fe, cuando salió la voz del profeta, porque Dios me dijo que no escaseará la harina ni el aceite en tu casa. Ya ella está recibiendo una profecía de parte del profeta. Porque oye esta dimensión, guerrero. Siempre se ha dicho que el profeta, como es la voz de Dios en la tierra, pero el profeta es quien se encarga de resolver los problemas, los conflictos. Ahora, cuando Elías estaba en la viuda de Sarepta, cuando él fue para allá, lo que la viuda de Sarepta no sabía era que Elías tenía lo que hacía falta en su casa. Wow. Poderoso. O sea que mientras el profeta de Dios está en tu casa, lo que te hace falta, tú lo vas a obtener. En otra palabra,
hay poca harina. Recuerda que a través del profeta, aunque haya poca harina, va a haber más harina porque el profeta trajo lo que tú tenías, lo que te hacía falta. En otra palabra, Eliseo cuando visitó la viuda, dice que tenía un chichín de aceite. También. Pero ¿qué pasó? Que la gente se multiplicó. Primera de Reyes capítulo 4. Dice que se multiplicó el aceite. ¿Por qué se multiplicó? Porque el profeta de Jehová le dijo a ella que se iba a multiplicar, que se encerrara. O sea que si no hay encierro, no hay multiplicación. O sea que si no hay intimidad, no va a haber un crecimiento del aceite. Entonces queremos ver gente queriendo abundancia, pero ellos no se meten con Dios. Hay gente queriendo manifestación, pero no se meten con Dios. Entonces hay gente que quieren tener al profeta genuino, al profeta verdadero, pero no están dispuestos a hacer lo que el profeta le mandó a hacer. Sí, varón, eso es muy profundo lo que tú acabas de hablar ahora. Varón, a veces queremos escuchar la bendición de parte del profeta de Dios, sí, pero no nos queremos someter a la voz de Dios. Eso es terrible, mi hermano. Y veamos ahí mismo, en ese contexto bíblico de la viuda de Sarepta de Sidón, que escudriñando yo las escrituras, yéndome a lo más profundo, dice la Biblia que el aceite no escaseó ni la harina por alrededor de 3 años y medio. Oiga eso, varón. 3 años y medio manando aceite y harina. Dios ahora, mío. Como lo que estábamos hablando ahora mismo, varón. A veces usted puede ver el milagro y la obra de parte de Dios. Pero cuando pasa y acontece algo, después que usted vio a Dios obrando, que usted deja entrar la duda en su corazón. Eso sí es peligroso. Sí. Dice la Biblia, varón, que murió el hijo de esa viuda. Y ella dijo, ¿qué ha hecho yo para que tú me hagas tan mal al profeta? O sea, dando a entender que ella tenía algo oculto que no se lo había declarado al profeta y que por esa situación ella pensó que por eso había muerto su hijo. Pero lo que pasa era que Jehová se quería glorificar aún mayormente. Sí. Oye cómo opera Dios. Ella vio que en 3 años y medio no escaseó el aceite, pero no pudo percibir de que Dios estaba con el profeta. Exacto. Dándome a entender, wow, varón, dándome a entender que si el hijo de ella murió, ella no podía entender que como escaseó el aceite y la harina, también podía resucitar a su hijo, porque había palabra de Dios, del reino. Wow. Tenía autoridad del reino el profeta. Amén. Algo que tienen los profetas, y es que no se adaptan a los tiempos. Los profetas no se adaptan a los tiempos ni al momento. El profeta que viene de parte de Jehová no se adapta ni a los tiempos, ni al momento, ni a la gente. El profeta verdadero, el profeta de Jehová simplemente va a cumplir una misión y es de hablar de parte de Jehová. Amén. Por eso dice la Biblia que Daniel no se contaminó con la comida del rey. Es que el profeta Daniel no fue a Babilonia, no fue esclavo a Babilonia para adaptarse a Babilonia, ni para acomodarse en Babilonia, ni para hacerle sentir bien al rey. No, Daniel sabía quién era su Dios. Daniel sabía quién era, a quien él le servía. Por eso el profeta genuino, donde quiera que lo meta el diablo, por así decirlo, él va a profetizar lo que Jehová le manda. O sea que el profeta no se adapta a los tiempos. Ok, estamos en República Dominicana. Hay un profeta genuino en República Dominicana. No se adapta ni a la cultura dominicana, ni se adapta a los tiempos, ni se adapta a la condición que hay aquí. O sea que el profeta no se adapta a nada, sino que es fuera de lo común. O sea, el profeta nunca es común. Por eso Juan el Bautista, la gente lo veía y se sorprendía. ¿Por qué este hombre? Piel de camello. ¿Cómo que se viste este hombre? Andaban diferentes. No, porque ahora mismo la gente se ve un pantalón tubito, pero este hombre no anda así. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, que el profeta nunca va a ser igual. El profeta es diferente a esta generación. O sea, tú me estás diciendo que tiene otra esencia. Otra esencia. El profeta es diferente. El profeta va a cumplir lo que dice. Mira, dice la palabra que Jeremías dio la palabra. Pero cuando dio la palabra, lo metieron en una cisterna, lo metieron preso. O sea, el profeta, cuando Dios lo envía a una nación a dar palabra de juicio, es a eso que él va. Él no va a decir que a beberse un jugo contigo en la casa. Vaya a darte la palabra que tú necesitas. El profeta llegaba, daba la palabra y se iba. Sí, varón, porque escucha. Hoy tenemos profetas que llegan a tu casa, se beben el jugo, el refresco, se comen la comida, se llevan todo. Varón, eso que salió de tu boca, como te digo, no salió del corazón de hombre.
había un profeta que envió a su siervo a hacer una obra de parte de él. Se llama que mandó a Giesi a hacer un trabajo de parte de él. Dios Pero mío. ¿qué pasa? Dice, ciñe tu lomo, escucha esto, ciñe tu lomo y coge mi báculo, como tú dijiste casi ahora, que no debemos contaminarnos. El profeta le Sí. dijo, ni hable en el camino con nadie, ni le responda a nadie, ni coma de lo de nadie. Wow. Eso es terrible, mi hermano. Oye lo que le dice el profeta, pero escucha esto. Es que cuando tú eres el hombre escogido como profeta de parte de Dios, tú no puedes mandar a otro. Exacto. Porque la autoridad la tienes tú en tu Exacto. boca. La autoridad depende de ti, lo que Dios ponga en tu boca. Tú no puedes mandar a otro. Claro. Pero ¿qué pasa? Más adelante lo que pasó fue que Dios pudo discernir el corazón de Giesi. Acuérdate que el profeta hizo un milagro. Sí. Hizo un milagro y ese milagro, cuando el profeta lo hizo, ese rey, que yo creo que era acá, le estaba bendiciendo que si quería tierra, que si quería animales, y el profeta dijo, no necesito nada de eso. Ahora bien, cuando Giesi vio, eso fue más adelante, varón, cuando Giesi vio eso, que el profeta no le recibió nada, dice que se fue a oculto del profeta y le siguió. Pero hablando Wow. Dios mío. hablando mentira en contra del profeta, que el profeta hubiese dicho, regresó con la bendición. O sea, prácticamente, voy a hablar como hablamos aquí los dominicanos, le dio cotorra al rey, le quitó lo que le iba a quitar, lo trajo, lo escondió, pero agárrate ahora, vino una sorpresa de parte de Dios. Y le dijo, cuando se topó con el profeta de frente, el profeta le declaró y le dijo, ¿de dónde viene? Oiga, lo confrontó de frente y le dijo, ¿de dónde viene? Y él como que se quedó mudo y le dijo, mi corazón, ay Padre. Dios mío. El corazón mío de Dios estaba donde estaba tu corazón. Dándome a entender, varón, que Dios escudriña lo más profundo de tu. Cuando tú tienes a Dios como profeta, Dios te va a revelar la maldad y la intención del otro. Mío. Ahí mismo, varón. Wow. Cuando hay un profeta verdadero en la iglesia no se corrompe. Cuando hay un profeta verdadero en la iglesia y alguien comete un acto impuro o un pecado delante de Jehová y no se ha arrepentido por mucho tiempo, Dios se lo revela al profeta. ¿Sabe por qué hay mucha contaminación en el altar? Porque no hay verdaderos profetas. ¿Sabe por qué hay mucha contaminación en el altar? Porque no hay un profeta genuino que diga, este está en pecado. Fue este el que provocó la situación. Porque la Biblia dice, oye, en nombre del Señor, que Micaías tenía palabra de Jehová. Quisieron contaminar a Micaías, pero no pudieron contaminarlo. El hombre sabía lo que estaba hablando. Micaías dijo, bueno, lo que Jehová me hablar, eso yo voy a decir. Yo no estoy aquí ni para pasarle el paño a nadie, ni estoy aquí para hacerte sentir bien. Yo estoy aquí para darte la palabra que tú necesitas. Hoy en día muchas iglesias están corrompidas porque no hay profetas de verdadero, profetas que hablen lo que Dios quiere. Si hubieran profetas verdaderos que hablen lo que Dios quiere, las iglesias estuvieran alineadas, porque el profeta está para eso, para alinear y mantener la iglesia firme. La Biblia dice que sin profecía la iglesia, el pueblo se desenfrena. Hay un desenfreno, un desorden, porque hace falta profetas genuinos. Hacen falta profetas que el Espíritu Santo les revele. Porque la gente cree que un profeta es el que llama gente por nombre y apellido. No, eso no es profeta. No, que profeta es el que hace milagros. No, eso no es profeta. El profeta es el que endereza lo que está torcido. Siento a Dios ahora. Y algo muy importante que me trae el Espíritu Santo a mi espíritu, varón. Y es que, ¿cómo podemos ver a través de los últimos años cómo hombres de Dios, pueden supuestamente percibir el pecado y en cuanto el hombre cayó, Wow. pero no pueden percibir cuando el hombre siento a Dios, varón, cuando el hombre se humilla delante de la presencia de Dios? ¿Cómo usted puede percibir lo malo que ese hombre ha hecho? Y usted no puede percibir cuando fue con un corazón contrito y humillado ante la presencia del Padre. Solamente Dios puede levantar a ese hombre. ¿Cómo que usted puede nada más matar y asesinar a su hermano? ¿Cómo usted no puede discernir, ni percibir, ni consultar con Dios cuando el hombre cambió su corazón? Dios mío. No sé si tú me entiendes. Sí.
porque el Espíritu me está ministrando esto. Debemos de dejarnos de esa mala práctica de querer matar al hermano. La Biblia dice que nuestra lucha no es con nuestro hermanito, es con principados, es con potestades, con huestes, con espíritu. Sí. No vamos a matar al hermano. Vamos a meternos con Dios, vamos a decirle, Señor, cúbrelo, guárdalo, sándale su corazón, Señor. Si él falló, levántelo con esa mano. Sí. De eso es lo que está careciendo la iglesia ahora, de que salga una mano amiga a levantar a su hermanito, no a matarlo, mi hermano. Amén. Amén. Así que mi gente, esta palabra quede en tu corazón, este mensaje quede en tu vida. Recuerda, todavía hay profetas de Dios. Todavía hay profetas de Dios. Lo que pasa es que el pueblo no quiere profetas de Dios. El pueblo quiere mensajeros que ellos le den palabra que andan buscando. El pueblo anda buscando beneficio humano, pero no andan buscando la revelación del cielo. Así que te queda esta palabra en tu corazón, me lo antiguo, hombre de Dios. Así que mi gente, ha sido de gran bendición dar este mensaje. Si usted quiere seguir viendo más videos, suscríbase, comenta, comparte, dale me gusta a este video, porque en los próximos días seguiremos subiendo videos. Así que recuerda, siendo humilde para ser bendecido, y esto seguirá ardiendo en llama. Shalom. Dios lo bendiga.